una posición más estricta, más firme, Sí. tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí. Está el viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak. Nicolás, ¿cómo le va? Buenas tardes. Aquí Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, digamos, ¿hay una idea de un grupo de volver a la fase anterior? ¿Esto es así? Me parece que está bueno pensar lo que está sucediendo, ¿no? Epidemiológicamente, en qué fase nos encontramos de la epidemia, y después de eso se puede pensar qué es lo que hay que hacer. Estamos ante un aumento de los casos. Cada semana que pasa tenemos un poco más de casos que las semanas anteriores, con lo cual estamos en ascenso en la curva. Entonces, como todos venimos diciendo desde que empezó la pandemia, que lo importante es que cuando está ascendiendo la curva, la aplanemos todo lo posible. Entonces, hay que tomar medidas necesarias para reducir la cantidad de casos que cada día hay, que haya cada vez menos y no cada vez más, es decir, que lleguemos al pico de la curva y empecemos a bajar. Como no estamos en esa instancia, una medida contraria a reducir los contagios no sería racional. Claro, no es racional una apertura de comercios, por ejemplo, que no sean esenciales. Hablamos de farmacias, quizás algún bar que restaurante para un delivery o supermercados. Me parece que el resto no sería oportuno flexibilizarlos. Claro, por eso entonces, al principio las medidas que se tomaron fueron medidas que tenían una característica muy homogénea, ¿no? Se tomaron decisiones para todos iguales. Ahora quizás lo que podemos hacer un poco más, conociendo, teniendo más sectorizado, con más desarrollo de la capacidad del Estado para dar respuestas, podemos hacer cosas como más particulares sin que tengan impacto tanto en el epidemiológico. Pero me parece que es muy importante, lo más importante de todo, es que refortalezcamos la idea de que hay que cuidarse, que la población tiene que hacer más aislamiento, más distancia social, más higiene de manos y focalizar en las cosas que son esenciales, un poco como decías vos recién. Quizás a medida que van pasando muchos días y el cansancio de la cuarentena, mucha gente empieza a aflojar un poco en el cuidado, eso hay que avisar que este es el momento para hacer el máximo esfuerzo de cuidado, y también algunas pequeñas cosas que se puedan hacer, que son necesarias porque ya llevamos muchos días y hay que reabastecer con algún tipo de comercio, se puede llegar a hacer, pero que sea un comercio que no genere traslado de personas de un lugar a otro, que si uno va una cuadra o dos caminando no hay riesgo epidemiológico. Ahora, si uno tiene que trasladarse de una ciudad a otra o de un barrio muy distante a otro para comprar, vender o para trabajar, ahí hay riesgo de contagios, entonces hay que tratar de evitarlo. Viceministro, en el día de hoy el ministro Goyán habló de lo que puede suceder a mediados de julio. Dijo que si la cosa sigue así, el sistema de salud colapsaría a mediados de julio. A ver, nosotros entendemos, o por lo menos a mi entender, la cantidad de casos no va a disminuir, al contrario, en este momento va a ir en todo caso en aumento o se puede mantener controlado. Entonces, ¿qué es lo que se espera para mediados de julio? ¿Qué significa esto? ¿Que no haya camas de terapia intensiva disponibles, por ejemplo? Claro, lo que se vio en todo el mundo es que la cantidad de contagios y la velocidad del crecimiento de los casos hace que el sistema de salud se vaya colapsando. Sobre todo porque hay un porcentaje de la población que puede tener una enfermedad grave, y esta enfermedad grave además demanda mucho tiempo de internación en terapia intensiva, entonces se van acumulando. Bueno, si no tenemos una reducción en la cantidad de los casos en algún momento, esto puede ser, depende de la velocidad, antes o después. Algo hay que hacer, digamos, hay que tomar decisiones que reduzcan la capacidad de contagio. Nosotros tomamos muchas decisiones, por ejemplo, esto que hacemos nosotros de búsqueda activa, control de foco, aislamiento, estamos trabajando con los centros de aislamiento comunitario, donde llevamos a todos los positivos para tratar de reducir los contagios en los barrios. Pero quizás eso no alcanza si el tránsito de personas de un lugar a otro sigue aumentando y hay contagios entre las personas. Entonces, a mitad de julio, a final de julio o a principio de julio, según cómo resultan las cosas, o después o antes, se puede colapsar el sistema de salud, y ese es el escenario que tenemos que evitar. Lo que pasa es que entonces la apertura de comercios, sea en el distrito que sea, aunque sean comercios barriales, es algo que, no porque sea responsabilidad de los comercios, ¿no? Claramente, son los últimos que van a abrir, no es culpa de ellos, pero digamos, no es aconsejable de ninguna manera entonces. Y es lo menos aconsejable. Por supuesto que uno puede tomar medidas pequeñas. Ahora digo, hay quizás pequeñas estrategias de comercio, como uno podría decir, un negocio que está en la cuadra, que lo atiende el dueño, quizás eso no genere tanto que tengamos protocolos para trabajar, ahí uno puede entender y que esas cosas sucedan. Ahora,
me parece que lo más importante, más allá del comercio A sí, comercio A no, es como sociedad, todos juntos. Tenemos que trabajar la idea de que no estamos mejor, que no tenemos resuelto el conflicto, que estamos cada día con más cantidad de casos y que hay que cuidarse, porque cuando uno habla de un comercio, no siempre es literal lo que sucede. Se habla de un comercio, pero también se junta gente a tomar mate. Entonces tenemos que tratar de evitar, entender, concientizarnos. Quizás también se relajó un poco comunicacionalmente la idea de esto del cuidado, la responsabilidad de cada uno, el quedate en casa. Bueno, hay que fortalecerlo, quedémonos en casa todo lo que sea necesario. También viniste de una realidad, ¿no, Nicolás? Es que con la crisis de los últimos 4 años, muchísima gente se fue del sistema de salud privado y está recurriendo a lo público. Por ende, los bolsillos están flacos y la salud pública fue descuidada durante 4 años, entonces es muy difícil. Sí, lo que se hizo en estos meses es histórico. La cantidad de infraestructura, de obra edilicia, pero de tecnología, e incluso en la provincia también de recursos humanos que incorporamos al sistema de salud, es histórico. Y también tenemos que, como decías vos recién, Antonio, recuperar parte del sistema de salud destruido. Tenemos una historia del sistema de salud que garantiza el derecho, pero que había perdido su capacidad. Detonado, Nicolás, estaba detonado. Detonado. Lo comentaba el gobernador el otro día cuando explicaba que el año pasado, sin pandemia, en el invierno también colapsaba el sistema de salud con la bronquiolitis y las neumonías y la influenza. Eso es cierto. La buena noticia es que hay mucha menos bronquiolitis y influenza porque las medidas de cuidado generales respiratorias para el coronavirus hacen que haya menos circulación de otras cosas. Pero todos los años se colapsaba el sistema en el invierno. Bueno, hoy duplicamos las camas de terapia intensiva, aumentamos enormemente las camas generales y sobre todo una cosa que es muy importante, ahora tenemos un ministerio que puede entender, monitorear, analizar y coordinar todo el sistema de salud integralmente, ya no por fragmentos, ¿no? Bueno, esto es un trabajo que empezó ahora y nos va a tomar mucho tiempo, pero también tenemos que capitalizarlo porque el pueblo tiene que tener una salud mejor, ¿no? No, y aparte es fundamental lo que pasa es que para administrar lo público hay que creer en lo público. Durante 4 años se descreyó de lo público, se detonó lo público, la salud pública, educación pública, y recuperarlo lleva mucho tiempo. O sea, destruir algo es facilísimo. El tema es después recuperarlo. Así es. Ahí está el problema más grave, y mucho más cuando la mayoría de la clase media ya no paga más una medicina prepaga porque es impagable. Sí, en salud además no es solamente infraestructura, hay procesos que son cómo funciona un hospital. Es mucha gente que sabe hacer un trabajo coordinado, organizado. Habíamos perdido muchos trabajadores que se habían ido del sistema de salud en la provincia en los últimos años porque no había nuevos ingresos, no hubo durante más de 4 años concursos en la provincia de Buenos Aires para ingresar gente. Entonces, eso generaba que los trabajadores se fueran yendo, eligieran otra cosa. Hoy tenemos que volver a convocarlos al sistema de salud. Por suerte están viniendo, están acudiendo. Y esto hoy los incorporaremos, pero será también trabajo de años que tengan la calidad que necesitamos para la salud. Ministro, ¿cuántas camas hay disponibles al día de hoy? No me refiero a las ocupadas, si quiere decirnos el detalle también de camas ocupadas de terapia intensiva, pero en total, ¿cuántas camas hay en la provincia de Buenos Aires? Porque nos había dicho Kicillof que se habían incrementado en 1/3, ¿puede ser? Sí, las camas en total en el sistema de salud de la provincia, entre público y privado, son más de 20.000. Sí. Y tenemos menos del 40% de las camas utilizadas en este momento. Bien. Además, se incorporaron más del 100% en el sector público de camas de terapia intensiva, con equipamiento de terapia intensiva. Que eso es histórico, se hizo en 3 meses lo que se había hecho en 200 años de historia, ¿no? Sí. Ahora, claro, la realidad también, Dani, es, uno se podrá pensar, si te pasa como Brasil, aflojás una cuarentena, te relajás y tenés 20.000 internados, estás en un problema enorme. No, de hecho, también, viceministro, sucede esto, que hoy en la República Argentina, quien crea que nosotros estábamos en condiciones de hacer frente a una pandemia, que en Europa, ¿no?, o en Brasil, no han podido controlarla, la verdad que era una irrealidad, ¿no? Pero de hecho se ha trabajado de una manera en la que hoy, por eso yo preguntaba lo de las camas, bueno, hay mayor cantidad de camas disponibles. De todos modos, con el coronavirus tampoco podemos relajarnos y hay algo que está pasando, creo yo, no sé cuál es su mirada, que al haber una cantidad de muertes que sigue siendo la misma de hace 2 meses,
porque no superan las 15, en todo caso son 10 por día, no hubo un colapso y no estamos contando afortunadamente una cantidad de muertos mucho mayor, bueno, la situación se ha relajado muchísimo. De hecho, uno en la calle los ve, ¿no? Yo hoy ingresando a la ciudad de Buenos Aires veía una gran cantidad de autos, mucho movimiento. Cantidad. Le parece que se ha perdido un poco, ¿no? De toma de conciencia. Pues usted hablaba de los medios, que los medios tal vez no seguimos focalizando en esto del cuidado, pero también entiendo que el número de víctimas pero también fatales, hay mucho medio anticuarentena. Bueno, también eso. Se fogonea una anticuarentena, se fogonean las marchas. Es un disparate, Varias una locura. cosas. La gente marchando por la ciudad de Buenos Aires sin barbijo, un disparate. Sí, tal cual. Yo creo que no estaba echándole la culpa a los medios, yo digo como sociedad. Tenemos que fortalecer la idea de este es el momento que hay que cuidarnos. Y nosotros lo que queremos es que esto sea el pico. Si hacemos las cosas bien, esto que tenemos es el pico y empezamos a reducir la cantidad de casos y nunca nos pasa lo que pasó en Chile, lo que pasó en San Pablo, lo que pasó en Nueva York. En Perú. En países con peor sistema de salud, que es cierto que hay en Latinoamérica que el argentino, y en países con sistema de salud hiperdesarrollado como en Europa, que siempre son para nosotros el modelo que siempre estudiamos, se colapsó igual. Entonces nosotros no queremos darnos cuenta que nos descuidamos cuando el sistema de salud se colapsó. Nuestro trabajo es avisar, advertir, basarnos en ciencia, analizar, dar información concreta y decir, entendemos que no es fácil estar en cuarentena, pero que es la forma que tenemos de cuidarnos, es la única forma que tenemos de cuidarnos. No podemos hacerlo después, porque no es que uno cuando llega y satura el sistema de salud, baja el disyuntor y se apaga todo y se vuelve a foja cero. Después no se puede resolver tan fácil. Y es lo que todos los países dicen, subestimamos, nos ganó, pensamos que teníamos controlada la cosa y nosotros no queremos que nos pase. Venimos bien, hemos ganado muchos meses. Estos meses nos permitieron hacer todo esto que estamos hablando del sistema de salud. Si no hubiera sido realmente una cosa muy difícil de sostener. Igual la imagen de Manaos y de Nueva York con fosas comunes es tremenda. Claro. Sería horrible que pase en Argentina. No queremos eso nosotros, de ninguna manera. Viceministro.